Bueno, el último que estaba a presentar es el diccionario. El diccionario dice, acá lo nombra como una tabla, yo señalo la pantalla como si la pantalla estuviese delante mío en su video. Acá está en las diapositivas, habla de una tabla que asocia claves a significados. Esto, la manera fácil de pensarlo es una es un conjunto de asociaciones. Un diccionario representa un conjunto de asociaciones que, si quieren la versión algebraica de todo esto, porque es medio en la modalidad que venimos hoy, estamos hablando de relaciones. En particular no es cualquier tipo de relación, sino son relaciones funcionales o unívocas. Esto significa que las relaciones son únicas a izquierda, únicas a derecha en realidad, que es, si yo tengo que A se relaciona con B, no existe otro elemento distinto de B tal que A se relaciona con B. O sea, A tiene un solo elemento al cual llega, si querés, en la asociación. La otra manera de pensarlo, se lo llama diccionario procedente, es en un diccionario de papel, donde yo tengo claves, que son las palabras a definir, y significados, que son las definiciones. Entonces de ahí viene la idea. Entonces en general estamos pensando en relaciones matemáticas, podemos pensarlo y el nombre hace referencia a este ejemplo del diccionario como una relación funcional donde voy de una clave a un significado y no al revés, si una misma clave, bueno, en un diccionario de palabras puede tener más de un significado, en este caso no. Si vamos a la definición específica de esto, tenemos un tab de nombre diccionario, que esta vez tiene dos parámetros formales, kappa y sigma, como están nombrados acá. Esto quiere decir que no quiero el tipo de las claves, puede ser distinto al tipo de significado. Entonces yo puedo tener claves, claves string o texto, y significados booleanos, o claves enteros y significados reales, o claves restaurantes y significados dueños, por ejemplo. Acá entra cualquier tipo que conozcamos, básicamente. Eh, para definir un diccionario, uno podría decir, bueno, si es cuando pensamos en las relaciones de álgebra, uno podría pensar en, bueno, tuplas, ¿no? Como las relaciones de álgebra. Pero acá tenemos de vuelta el detalle de que queremos que una misma clave, un primer elemento a la izquierda de la relación, no tenga más de un elemento asociado. Entonces, la manera en que ponemos los observadores es saber si una clave está definida. Entonces, los parámetros son capa y diccionario. De capa en signo y nos da un booleano. Esto es, ¿está definida esta clave en este diccionario? ¿Es una clave válida? Y después vamos a obtener que dado un capa que llamamos C de clave, en un diccionario que llamamos D, si está definido, nos da la clave en el diccionario, si está definida la clave en el diccionario, nos da el significado sigma asociado, ¿no? Entonces, básicamente tenemos si las cosas están definidas o no, y si están definidas, cuál es el significado asociado. Y fíjense que siempre que está definido, tengo que dar un significado, porque obtener no tiene ninguna restricción más que esté definido, ¿sí? Y ahora vamos con los generadores. Entonces, de nuevo, creamos un diccionario vacío, no recibe ningún parámetro, no es ningún diccionario. Este diccionario no va a tener nada definido. Y después tenemos definir, que recibe una clave y un significado, y el diccionario en el cual definimos, y nos da un nuevo diccionario con todas las definiciones anteriores y esta nueva asociación entre este capa y este sigma, ¿sí? Además, si se fijan en el apunte de tabs básicos, hay un montón de otras operaciones. Acá la que nombramos es claves, que da un diccionario y nos da el conjunto de los capa definidos. Y después hay otras claves como borrar, agregar, intersección de diccionarios, bueno, hay un par más. ¿Qué tenemos en C++ ya resuelto para esto? De vuelta, lo que en implementación se conoce como mapas, también, no sé por qué se llaman mapas, porque no sé, pero se llaman mapas en muchos casos, diccionario en otros lenguajes. También tiene dos variables de tipos paramétricos, que acá les pusimos K y S, pero es un nombre nomás.
y nos da las siguientes tres operaciones, entre muchas otras, ¿no? Pero las que vamos a usar y nos resultan fundamentales. Map, el constructor para que construya el diccionario vacío. El operador corchetes, que vamos a usar para obtener un elemento y lo vamos a usar para definir. Ahora vemos cómo funciona eso. Pero fíjense que la aridad de esto es recibe un K de clave, no un entero. Entonces un operador corchetes que recibe algo de tipo K y devuelve algo de tipo S. Y por último count de nuevo para ver si está definido, donde de vuelta, como las definiciones son únicas, devuelves en 1 si está definida y 0 si no. Todos veamos los ejemplos de uso. Misma historia, incluyo map esta vez. Y digo, bueno, un ejemplo es creo un diccionario de caracteres enteros. Le pregunto si está definida la A, me dice que no. Y para definir lo que hacemos es decir, diccionario corchetes clave es igual a valor. Esto me inserta este valor a la derecha en este diccionario acá, en esta clave. Entonces decimos que A en M vale 5 y que C en M vale 10. Entonces cuando imprimimos y después para obtener el elemento usamos también los corchetes. Entonces M sub A digo yo, pero M corchetes A nos da el 5 y M corchetes C también recupera el 10 que asignamos antes, ¿sí? Los diccionarios me permiten sobreescribir. Entonces si yo hago M corchetes A igual a 200, ahora A me da 200. Si le pregunto si está definido me da 1, que es porque está definido. Y si me pregunto si B está definido me da 0, ¿sí? Entonces con esto yo puedo definir elementos, puedo saber si están definidos para obtener el valor. Y si está definido puedo obtener el valor. Si... no. Y eso es básicamente el funcionamiento. Ahora, lo siguiente que queda incluir es un concepto más, que es, fíjense que todos estos conceptos que estuvimos charlando hoy comparten algo en común, que es que almacenan o hablan de elementos que pertenecen o no pertenecen. En el caso de la secuencia pertenecen y aparecen en un orden. En el caso de conjuntos solamente pertenecen. En el caso de diccionario pertenecen y aparte tienen un significado asociado. Va a ser algo muy común en usar estos módulos que almacenan valores, que vamos a llamar colecciones, como algo que colecciona elementos, que contiene elementos, que va a ser recorrer qué elementos tienen. Si se fijan en las interfaces anteriores, no todos los elementos son fácilmente recorribles. Y en el lenguaje de especificación tenemos una manera de recorrerlos. El arreglo es el tamaño y hexadelésimo. El arreglo como tal existe, está en el apunte de diseño, lo vamos a ver después, pero por completitud lo pongo acá. La secuencia tiene primero y fin. El conjunto tiene dame 1 y sin 1. Y el diccionario tiene claves y obtener. Yo puedo recorrer las claves, que es una secuencia de elementos, y para cada clave puedo obtener. Ahora, el tema que está es que cuando voy a implementación está este concepto global de colección. Y en el código se vuelve bastante común recorrer colecciones, que van a tener distintos formatos porque no son iguales, pero el concepto atrás es el mismo. Entonces, nos gustaría tener una manera unívoca, digo, siempre la misma para recorrerlos, independientemente, sin tener que acordarnos los detalles de cada cosa. Y esto después, lo vamos a ver más adelante, nos va a permitir escribir algoritmos que aplican para cualquier colección, aprovechando esta abstracción de colecciones. En C++, la abstracción que se usa para eso son los iteradores, que la vamos a ver bastante más adelante. Pero mientras tanto, vamos a usar otra abstracción, que es la del for range. El for range es otra manera de escribir un for, que está habilitada desde C++ 11, si no me equivoco. O sea que hay que configurar para que se compile con C++ 11. En los proyectos que le vamos a dar nosotros, eso ya está configurado, pero potencialmente se arrancan desde cero. O si quisiesen usar algo de esto en algo 1, anda a saber por qué. Van a tener que asegurarse de compilar con un compilador con el estándar de C++ 11. Pero bueno, ¿cómo funciona la cosa? Vamos a un ejemplo. Acá voy a hacerlo con los tres módulos que vimos, vector, set y map. Entonces digamos que tengo una función, creo un vector de enteros, por eso VI, con estos elementos.
Y yo puedo recorrer los elementos del vector con esta notación. Esto es for tipo nombre variable, dos puntos colección. Y lo que va a pasar es que en cada vuelta del ciclo, la variable que está acá va a tomar el valor de uno de los elementos del vector. Entonces, por un lado, puedo así recorrer los elementos. Esto me imprime 1, 2, 5, 6, 7. Acá creo un conjunto de strings. Bienvenidos, bienvenidas a algoritmos 2. Y puedo recorrer con la misma sintaxis un conjunto. Acá hay un detalle que es, el vector tiene orden, entonces esto se va a recorrer en orden. El conjunto no tiene orden, entonces no tengo ninguna garantía de que esto va a salir en el orden que está acá. Y en el caso de un diccionario, yo vengo hablando que con el concepto de relación o de conjunto de asociaciones. Entonces, los diccionarios como colecciones se van a considerar como colecciones de asociaciones. Esto significa que cuando recorremos, el tipo que vamos a estar instanciando en cada elemento de la colección va a ser una tupla clave-valor. Fíjense que acá el diccionario es un diccionario de enteros a strings. Entonces tenemos que el segundo elemento, el 2 en M está asociado a hola, 1 en M está asociado a mundo. Y yo puedo recorrer el diccionario y cuando lo recorro me da las tuplas clave-valor. Entonces cuando imprima esto me va a imprimir en algún orden, porque los diccionarios tampoco tienen orden, así que no hay garantías al respecto. La clave apunta a este valor. Este código lo pueden correr y debería andar. Bueno, con eso estamos para la ejercitación de hoy. ¿Qué se tienen que haber llevado de la clase? La clase esta tuvo el concepto de módulo, la idea de agarrar un problema, conceptualizarlo con una especificación en un primer lugar, después pensar en qué operaciones básicas voy a necesitar para usarlo en mi código y finalmente tener una implementación. Ese proceso que estoy nombrando lo vamos a estar aprendiendo durante toda la carrera y lo que se tiene que llevar hoy es que esas soluciones encapsuladas existen. Es más, las vienen usando. Y así como estaba el vector por la secuencia, hay otros que se pueden usar. Entonces, de acá lo que se tienen que llevar es, existen estas encapsulaciones, se pueden aprender a usar sin conocer los detalles, y lo que más nos importa como usuarios o usuarias de estos módulos es qué operaciones se pueden hacer y qué semántica tienen. Con eso cerramos. Queda un video más donde voy a explicar algunos detalles de C-Lion para la materia y si hay gente que no lo usó antes porque no vienen de algo uno de cuando se usaba C-Lion o lo que sea, cómo se usa para los proyectos que tenemos y algunos detalles más. En las diapos que están subidas, que son las mismas de originales de los cuatrimestres de siempre, están esas cosas y hay algunos detalles del lago que lo extrañaremos hasta que podamos volver. Pero bueno, ya vendrá un video con ese detalle.